Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Me presento nuevamente, mi nombre es Ruth Yanina Soler Letrado. Hoy estoy aquí para acompañarlos, para dar un testimonio de un proceso en el cual estoy. Para empezar, me gustaría que fuéramos a una palabra, que es Mateo 19, 5, 6. Dice que por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. He querido iniciar con este texto bíblico porque es una de las bases para mí en mi proceso y que da lugar al título de la prédica de hoy, que es un matrimonio en restauración, en proceso de restauración. ¿Por qué? Porque me da como la fortaleza de recordar por qué me uní a mi esposo, por qué decidí casarme ante los ojos de Dios. En un comienzo y con ayuda del pastor Martín, que como él lo contó el domingo, basado en unas asesorías y consejerías que hemos venido haciendo, hubo una pregunta que él me hizo, porque hubo un momento en que yo pensaba que ya, cuestionándome para qué me casaba, ¿por qué me casé? Si vale la pena seguir con este matrimonio, me empecé a preguntar. Y también le hablaba yo a Dios diciéndole que me mostrara si realmente valía la pena seguir luchando, si valía la pena seguir acatando su instrucción, ¿no? Que esta palabra, por eso me sentí identificada, ¿no? Que lo que Dios una no lo separe nada. A pesar de las adversidades que vivimos puntualmente en mi matrimonio. Y cuando vino la pregunta, y al pensar y recordar, porque la pregunta fue, cuando se casó, ¿por qué se casó y qué pensaba? Vino esa pregunta. Y hace muchos años. Mi matrimonio inició en el 2002. Entonces, cosas que a veces uno olvida. Y cuando yo empecé a dar la respuesta, me encuentro con una sorpresa con el pastor Martínez, que aparentemente todas mis respuestas eran negativas, ¿sí? Yo no le encontraba razón de ser. Pero a través de las respuestas que yo daba, resulta que estaba ratificando que Dios sí tenía un objetivo y una intención en mi matrimonio, que por eso lo permitió, ¿sí? Porque llegué a pensar en un momento dado en que fui obstinada y quise aceptar el casarme con mi esposo por darle gusto a él. Entonces, por eso el texto base quise traer a Mateo 19. Bueno. Como les decía, el compartir que quiero hacerles hoy es muy íntimo, pero entonces yo siento que yo lo he hecho de una manera responsable, de la mano de este libro bendito que es la Biblia, y que sí estoy de acuerdo en que ha sido mi guía, el aprender cada día más de la palabra y poder leerlo y sentir que es mi ayuda idónea. Pues fabuloso, porque me ha permitido ver muchas cosas que yo no veía, no entendía. Estaba muy enfocada en la parte negativa, es decir, estaba muy enfocada en mi problema, ¿sí? Y que mi problema es este que aparece acá. Una crisis en mi matrimonio, ¿sí? Esto se desglosa porque quiero contarles que yo ya había hecho mi árbol de problemas general, ¿sí? Donde, no sé si todos nos acordamos cuando el pastor Martín nos hizo la prédica del árbol de problemas, luego yo hice un apoyo un poco pedagógico de cómo hacerlo basado en la parte
estratégica administrativa, que es una herramienta que viene desde allá. Pero resulta que cuando yo me pongo a analizar y a mirar mi árbol de problema general, que enfoca toda mi vida, todo mi proyecto de vida, dentro de él había esa partecita de mi matrimonio, ¿sí? Mi parte afectiva. Y yo decido a través de la lectura, que empiezo a avanzar y a leer y me pegué mucho porque sí estoy teniendo dificultades. Decido elaborar mi árbol de problemas, pero específicamente de mi matrimonio, ¿sí? O sea, es decir, extraje una partecita de mi árbol de problemas de todo el proyecto de mi vida, porque siento que este es un problema que si no lo logro solucionar, todo mi proyecto de vida no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr, porque yo no soy sola, soy una mujer casada con una familia, ¿sí? Entonces, por eso decidí extrapolar del árbol gigante y compartirles hoy este específico. Bueno, vamos a mirar una cita bíblica que me ayuda también a empezar a identificar las causas. Y es Marcos 11. Resulta que en Marcos 11:24 dice la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Definitivamente esta palabra me toca, me llega, donde empieza a crecer mi fe. Porque yo estaba orando, pidiendo y esperando que Dios, se los digo así, que Dios arreglara mi matrimonio, que Dios solucionara lo que tenía que arreglar en mi esposo y en mí, ¿sí? Entonces, no había analizado bien que como dice el versículo, si yo creo va a venir lo que yo espero, pero para eso tengo que ayudarme. Para eso yo tenía que empezar a identificar las causas directas, ¿sí? Porque solamente me estaba enfocando en el problema, ¿no? Tengo un problema, tengo una crisis, no me comunico, bueno, varias cosas que ya las vamos a hablar. Pero yo simplemente esperaba que por arte de magia se solucionara todo, porque Dios me ama y yo simplemente pensaba que Él iba a solucionar el problema, ¿sí? Y resulta que no. Aquí nos encontramos unas causas directas. Voy a ir hablando y repaso la organización del árbol de problemas por si acá hay personitas que no han visto las anteriores prédicas donde explicamos cómo elaborar el árbol de problemas. Entonces, en el centro, como vemos, está el problema como tal, que para mí se llama crisis en mi matrimonio, y las causas directas que yo identifiqué fueron vivir muchos años separados. Fue una de las causas que yo considero que generó un quiebre en mi matrimonio. Luego viene, no he sido la mujer sabia, pero resulta que yo pensaba que yo era la mujer sabia. Porque yo decía, ya maduramos, ya entendí, soy una mujer fiel, no soy grosera, no lo trato mal, ¿cierto? Entonces yo decía hasta ahí, yo soy una mujer sabia. Pero resulta que cuando empiezo yo a leer y a analizar, me doy cuenta de que no. O no a la perfección de Dios. ¿Sí? Yo me di cuenta que no y algo me falta. Por eso la identifico como una de las causas principales, por eso está en el centro. La tercera causa habla sobre la falta de confianza en mi pareja. ¿Sí? Yo siempre, eso duramos una serie de sesiones de consejería con el pastor Martín, donde, ¿por qué no confío en él? ¿Qué me ha causado?
Y otra cosa que voy ahí de este elaboración de este árbol es que yo pensaba que yo sí confiaba en él, que, o sea, me estaba un poco engañando, diría, porque verbalmente lo decía, donde yo confío en él, no, sí, yo creo en él, yo confío en él. Y él inclusive me preguntaba y yo le decía, no, yo confío en ti. Pero resulta que hacia adentro algo había que realmente no estaba pasando, algo había que no estaba sano, ¿sí? Y de estas causas directas se desprenden unas causas indirectas, se llaman así. Resulta que la principal causa que habla de vivir muchos años separados, causas indirectas, porque decidimos buscar objetivos individuales. Entonces resulta que por el hecho de estar separados, acá hago una aclaración para que ustedes me entiendan, vivimos separados por la carrera profesional de él. Él era militar y yo decidí no irme con él, porque yo aquí tenía unos objetivos propios. Entonces yo decido, me quedo, trabajo mis individuales propios, individuales, y él se va persiguiendo los suyos. Entonces considero por eso de que es una causa indirecta. La segunda causa indirecta de la primera, por eso están las flechitas, habla de porque éramos jóvenes y no pensábamos en una familia. A pesar de que ya había una hija, no, de pronto por los jóvenes no pensábamos y nos daba miedo, ¿no? Conformar ya una familia, asumir la responsabilidad cada uno. Entonces había un temor en cada uno y preferimos, como decir, no, nosotros podemos sostenernos así. Bueno, frente a la segunda causa directa, que es no he sido la mujer sabia, una de las indirectas es falta de disciplina y fe en mi oración. Definitivamente sí. A pesar de que siempre, como les dije, este especial libro está a mi lado, muchas veces me acompañó en mi mesita de noche, pero solamente acompañándome, sin que yo lo usara, lo leyera, me apropiara de esa palabra tan hermosa que hay ahí. O a veces cogía y leía un apartado, o los mismos domingos con la prédica la cogía y la leía, pero ya, digamos que leía hasta ahí, me parecía interesante, pero no me apropiaba, ¿sí? No la tomaba para mí, para mi vida, ¿sí? No la meditaba. Y por supuesto, pues la disciplina que hace, yo pienso que eso lo ha venido aprendido y puliendo un poco con el discipulado. Que es que la disciplina me lleva a un orden y a organizarme y a abrir espacio para esto, porque se vuelve algo nutritivo para mi vida. Y la segunda causa indirecta, no soy constante en mi relación con Dios. Digamos que va de la mano con el hecho de la oración. Entonces, no soy constante, a veces sí, a veces no. Solo los domingos o solo cuando tengo problemas, ¿cierto? Cuando me sentía agobiada, entonces yo buscaba de Dios, le pedía, pero no era consciente que yo tenía que dar un paso, que yo tenía que ayudarme, tomar la palabra en serio. Y no solo, y no sé si sea apropiado lo que voy a decir, pero no ser tan tibia, ¿sí? A veces sí, cuando me convenía sí, cuando no, pues chao, me alejaba. Pero sin embargo yo seguía esperando resultados, ¿no? Y frente a la confianza en mi pareja, las indirectas se refieren a por su condición y fallas del pasado. Entonces, cuando digo condición, me refiero a su profesión, tomó otros caminos, ¿cierto? Y hubo muchas fallas, se presentaron muchas fallas, pero precisamente causadas por decidir vivir cada uno por aparte. Se presentaron fallas, se presentaron infidelidades y otras cosas que yo pensaba, vuelvo y digo, que yo había perdonado, que había olvidado. Y no.
estaban ahí por allá guardadas en el fondo, pero cuando pasaba algo se me removía. Y yo decía, ¿por qué no perdono tan fácil? ¿Qué pasa? O sea, eso que tú sientes que no puedes dar el paso, que algo impide, y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que no me deja vivir tranquila? Y pienso mucho cuando hablamos de esa paz que solo Dios nos da. Y yo anhelaba tanto eso, o sea, era increíble que yo decía, yo necesito tener esa paz, pero es la paz de Cristo. Y hoy en día, créanme que lo estoy disfrutando personalmente. Siento que sí, el Espíritu Santo está orando y regalarme esa paz y esa tranquilidad, a pesar de que tengo varias tribulaciones, todavía fuertes, en mi matrimonio. Pero antes yo las tomaba en crisis. Llegué a tener eventos de ansiedad y depresión, porque yo no lo sabía manejar, ¿sí? Y mi silencio era mi forma, ¿sí?, de expresar ese dolor. Simplemente no hablaba, no expresaba. Y también hay algo ahí, aparentar, ¿no? Apariencia, yo le aparento a todo el mundo que está todo perfecto, no pasa nada, pero sí pasaba. Y la última causa indirecta es que mi pareja vive muy prevenido conmigo. Por la falta de confianza, por la falta de estar juntos como equipo, como una sola carne que debimos ser, hizo que nos alejáramos, hizo que yo me volviera también una mujer desconfiada, diera cantaleta, que yo digo que nosotras las mujeres sí, nos distinguimos por eso, nos identifican por eso, pero hay que saberlo hacer. Yo pienso que también la cantaleta se da de manera bonita, con amor, con respeto, y no una cantaleta sarcástica, hiriente, y de pronto yo caí en eso. ¿Sí? Yo la daba porque yo quería en el fondo desquitarme, hacerlo sentir mal, porque necesitaba sacar eso que tenía adentro. Entonces, claro, eso hizo que él empezara a ser prevenido conmigo. ¿Sí? Me prevengo contigo, me alejo, no confío en ti, no me comunico, ¿cierto? Entonces, pues claro, eso iba agrandando la situación y las causas del problema. Bueno, ahora para mostrar, quiero hacer un apoyo bíblico con Efesios 4, 29. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Bueno, esta es una palabra que también me llegó, me tocó, porque referente a lo que les acabo de decir. De mi boca no estaba saliendo palabra que edificara, ¿sí? Sino lo contrario, estaba siendo un poco necia y estaba hiriendo con mis palabras, hiriendo con mis palabras. No estaba siendo una mujer llena de gracia, como la gracia que yo siempre he esperado de que Dios me dé, que el Espíritu Santo me lo dé. Y así mismo yo decía, oiga, yo quiero recibir la gracia de Dios y así mismo quiero que yo ser una mujer de gracia para mi esposo. Pero no era sencillo. Ya habían unas costumbres, una historia detrás de todo esto, una historia de vida con aciertos y desaciertos. Pero esta palabra yo la tomé porque quiero aplicarla, quiero que de mi boca no salga palabra corrompida, mala, hiriente, puntualmente en este caso para mi esposo, sino todo lo contrario, quiero ser una mujer sabia, llena de gracia, que él sienta confianza en mí. ¿Sí? Ahora,
vamos a mirar las consecuencias que yo identifiqué. Pueden haber muchas, pero las que yo identifiqué aquí en mi árbol de problemas, consecuencias y o efectos. Resulta que de cada causa, y como dice por ahí popularmente, cada causa tiene un efecto, ¿cierto? Entonces, acá en el árbol de problemas lo exponemos de esa manera. Como consecuencia, no sé si podamos verlas de arriba, las vemos un poquito resaltadas porque corresponde también a las causas directas. Y debajo están las consecuencias y efectos que se desprenden de las directas. Aquí vemos que ha sido muy difícil la convivencia, es decir, el hecho de vivir muchos años separados permitió y como consecuencia nos llevó a que fuera muy difícil la convivencia, ¿sí? Sentimos en un momento dado de que ya no nos conocíamos, ¿sí? Cuando resultamos que volvemos a reunirnos, a engranarnos, a querer ser un matrimonio de verdad, ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, algo pasó, yo dije, algo se rompió, y él me dijo, se está quebrantando esto, se está quebrando nuestro matrimonio. Porque no hemos podido unificar objetivos como pareja, ¿sí? Cada uno estaba por su lado, la consecuencia fue que no unificamos objetivos, no trazamos una meta o una visión como matrimonio, ¿sí? Él seguía su carrera, yo seguía la mía, yo seguía estudiando, mis metas eran otras, yo quería ser profesional, ser especialista, sacar adelante a mi hija en ese momento, la mayor. Entonces, si se dan cuenta, el enfoque mío era muy individual, muy personal, pero no como equipo, como pareja, como hogar. Y cambiamos tanto en el tiempo que no nos conocíamos bien. Pues, ¿sí? El tiempo nos llevó a eso, a decir, él un día me dijo, oye, es que tú no eres la misma Ruth con la que yo me casé. Me dijo así, y yo, ay Dios, me trastoca un poco, me sorprendió cuando me lo dijo, pero tenía razón. Pues obviamente en 20 años yo había cambiado un montón, ¿sí? Ya no era esa jovencita, la vida no fue fácil en esos años sola, aunque él venía, ¿no? No estoy diciendo que nunca estuvo, pero venía ocasionalmente. La luchona fui yo con mi hija. Y pasaron muchas cosas difíciles, otras no tan difíciles, ¿sí? Pero uno va saliendo porque nosotras somos fuertes. Y con la ayuda de Dios siempre salimos. Pero esa fue la consecuencia real de no estar juntos. No apuntarle a los mismos objetivos, cada uno por su lado. Ahora, cuando digo yo no he sido una mujer sabia, la consecuencia hubo aumento de discusiones con mi esposo. ¿Y por qué? Porque exasperé a mi esposo con mis dudas y juzgarlo tanto. ¿Sí? Ahí viene otra vez frente a la palabra que leo yo de Efesios, donde con mis palabras lo que hacía era exasperarlo, ¿sí? Con mis reclamos, con mi cantaleta. Y puede que yo, como les dije hace un momento, yo no era una mujer grosera ni gritona, mi cantaleta, no era de gritos, pero era cantaleta. Y dentro de esta información lo juzgaba, lo criticaba, ¿sí? A punto de que lo ponía contra la pared. Y él quería salir corriendo de esa casa. Entonces ahí es cuando yo digo, no soy una mujer sabia, o sea, ¿qué mujer sabia llega a ese límite de exasperar a su esposo, por más que hayan razones? ¿Sí? Porque es que no estamos diciendo que haya un matrimonio perfecto. Yo creo que todos pasamos por crisis, todos tenemos dificultades, todos tenemos diferencias, todos pensamos diferente, el hombre piensa diferente a la mujer, eso es naturaleza propia.
pero por ello no significa que llegáramos hasta allá, ¿no? Hasta allá ya, me salí de control y lo que hicimos fue aumentar las discusiones frecuentes y yo sentí, es que fue algo muy, Dios, que cada día aumentaba más, ¿sí? Eso que uno empieza una discusión, luego otra, cuando tú mirabas ya decías, o sea, todos los días la discusión, todos los días, esta noche no me acuesto contigo y me voy al cuarto al lado, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo a analizar y veo que se vuelve frecuente, ¿sí? Entonces algo pasaba, ya no era tan normal como yo pensaba, ¿sí? Y ahora la última que se refiere a la confianza en mi pareja, como les digo, por las fallas del pasado, porque mi esposo vive prevenido conmigo, la consecuencia fue que no hay comunicación. ¿Sí? Ya comunicación no había, o por lo menos una comunicación asertiva. ¿Sí? Que entendemos que comunicación asertiva es que fluya, que nos comprendamos, que sea con respeto, que el uno escuche al otro, ¿cierto? Escuchar, que es diferente a oír. Eso pasaba. Aparentemente entonces uno habla y el otro no está oyendo. Entonces ahí se perdía, se cortaba la comunicación y por eso no, yo ya no veía solución. Llegué a un punto en que me sentía estancada. No estaba viendo solución, hay un estancamiento. Todo este árbol de problemas sentía que no iba a haber solución porque me sentía estancada y yo pienso que él también. Y obviamente, consecuencia de la falta de comunicación, pues habían mentiras, engaños y cómo me sentía yo, frustrada. ¿Sí? Entonces, cuando no hay una comunicación asertiva, pues lo que nos lleva es a mentir, a engañar, a suponer, y eso no es bueno. Adicional, si mi esposo no se comunica conmigo, ni yo ya deseo hablar con él, pues ¿qué hago? Empiezo a sentirme frustrada. Y la frustración es lo que yo les comparto que me llevaba a sentirme ya deprimida. ¿Sí? La frustración nos traslada a eso. Ya no siento, ya no puedo dar el paso, ya no sé qué hacer. Cuando pasa todo esto y viene la luz a mi vida, empiezo yo primero a darme cuenta que a través de este libro sí hay solución. Y me acuerdo tanto de la prédica del domingo y del domingo anterior sobre la luz. ¿Sí? Entonces, esa luz, no la que quema, sino la luz que brilla, que ilumina, que nos ilumina el cerebro, empezando por ahí. Porque yo lo vi así, yo dije, hay una luz, hay una oportunidad, por fin la veo. Porque yo estaba muy cegada y la conclusión inicial cuando yo veo este árbol fue decir, aquí no hay nada más que hacer, apague y vámonos. ¿Sí? Yo lo sentía porque yo me sentía que estaba guerreando sola. Ya no tenía con quién, o sea, yo decía, él ya no quiere. Entonces ahí es cuando yo digo, no puedo sola. O sea, y hubo varios momentos en que yo hacía mi oración y yo decía, Dios, también hice algo muy valioso y que el pastor Martín nos ha enseñado, y es entregarle a las personas a él. Porque es que resulta que yo no lo soltaba. Yo me creía que yo iba a ser la salvadora de ese matrimonio, la salvadora de mi esposo. Pues porque creía que era así. Pero resulta que aprendí que no. Aprendí que tengo que soltar y dolió mucho, ¿no? O sea, créanme que eso costó un montón. Soltar, entregárselo a Dios. Yo le dije a él, yo te lo entrego, Señor, y que tú hagas tu voluntad. ¿Sí? Pero esa decisión de hablarle a él y decirle eso no fue para nada sencillo. No fue para nada sencillo. Créanme que pasaron meses para poder que de mi boca saliera esa declaración. Bueno, hay otra cita bíblica
que es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cómo la tomo yo? ¿Cómo la he meditado yo para mi vida? Y es que siento que lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar. Él aún no ha terminado conmigo ni con mi matrimonio. ¿Sí? Esto me da esperanza. Esta palabra pues para mí es importantísima y grandiosa porque es cuando sentí que pues que sí tengo, es decir, que sí hay una promesa de Dios para mí, para mi matrimonio y que no tengo que darme por vencida. ¿Sí? Entonces por eso esta palabra se las comparto hoy para que de pronto yo creería que no soy la única que está pasando por esta situación. Y se los digo que este árbol de problemas yo ya lo tuve. O sea, es decir, esto ya se está repitiendo. Pero aquí hay una diferencia. Y es que hoy en día yo ya estoy con la mejor compañía y la mejor guía para determinar la salvación de mi matrimonio, que es la palabra de Dios. Antes no. O sea, antes, como les digo, era bajo mis fuerzas, solo mis fuerzas, a la manera que yo consideraba, ¿sí? Y algo que les quiero compartir, yo antes de acogerme a la palabra, yo decidí tomar unos apoyos psicológicos, porque la depresión me estaba ganando. Entonces alguien me dijo, no, yo creo que hay que buscar unas ayudas. Hay que buscar ayuda, hay que mirar, hay que perdonar, hay que superar, hay que mirar qué problemas hay con el esposo, hay que mirar, ¿cierto? Entonces yo pues me dejé guiar en ese momento y decidí tomar la ayuda psicológica, ¿sí? Y empiezo un proceso con psicología, pues que, o sea, sé que los profesionales en esa área intentan estudiar nuestra mente, intentan estudiar basado en los hechos, pero cuando yo ya casi iba terminando el proceso que duró 7 meses, y cada vez que yo avanzaba, me sentía en retroceso. Entonces yo dije, algo pasa, ¿por qué no siento solución? ¿Por qué no logro ver? ¿Sí? Ella me dejaba tareas, me dejaba ejercicios, muchas cosas que para hacer por mi matrimonio y por mí misma. ¿Sí? Ella primero quería sanarme a mí y luego de ahí se desprendía el hacer con el matrimonio. ¿Sí? Pero algo pasaba que no lo lograba. Y hubo un momento dado en que me sentí frustrada. Porque yo dije, estoy invirtiendo tiempo, dinero, pero no estoy viendo que propiamente en mí haya una luz, haya un cambio, ¿sí? No lo vi. Y entonces eso hace que yo no continúe. Cuando yo decidí no continuar, me sentí frustrada y yo dije, ay Dios, perdí mi tiempo, perdí mi plata. Pero todo no fue malo. Todo no fue malo porque a través de esos escritos que yo fui haciendo, cuando yo empiezo a repasarlos, fue lo que me llevó a buscar este libro. Fue lo que me dijo, oiga, no, solita no puedo, vuelvo y juega, no podía sola, sino yo dije, tengo que buscar la palabra, tengo que apoyarme y yo no sabía cómo. No, yo no sé si les ha pasado, que a veces sí quiero estudiarlo, sí quiero leerlo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo sé? Y yo le pregunté eso al pastor Martín, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago para saber cuál es la palabra? ¿Cuál me va a causar serenidad y tranquilidad, por ejemplo? Pues resulta que él me decía, y ahora tengo convicción de eso, y es que ella llega por sí sola, ¿sí? Pero cuando uno cree y tiene fe
y esperanza de que la promesa de Él va a llegar, se va a cumplir. Pero de lo contrario no pasa nada, ¿sí? Mientras que tú sigas igual, como que esperando algo, pero no con convicción, con fe, no pasa nada. Tú sigues andando en la vida sin encontrar esa luz que les digo, ¿sí? Bueno, resulta que en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este salmo también es muy importante para mi testimonio, que está en proceso. Y es que el hecho de buscarlo, de buscar en la palabra, me encuentro que puedo vencer unos miedos y unos temores. No sé si al comienzo se acuerdan que yo les dije que yo sentía como miedo inclusive de hablarle a mi esposo, miedo de ver los problemas, miedo de enfrentarme a esa realidad, ¿sí? Miedo de muchas cosas. O sea, yo estaba aterrada de sentir tantos temores y prefería callar, prefería estar en silencio, prefería seguir la vida como, ahí sí como dice el dicho, como el río que me lleve la corriente, pero no de verdad convencida de por qué quería vivir, por qué tenía que vivir y cuál era mi plan o cuál era el plan de Dios conmigo, ¿sí? Entonces aquí en Salmos 34 me encuentro que sí, a través de la palabra yo logro vencer muchos miedos. Estoy en proceso, porque hay muchos más todavía. Hay muchos interrogantes por resolver, pero he logrado por lo menos identificar estos problemas y decir, los tengo que enfrentarlos y tengo que empezar a mirar qué voy a hacer, ¿sí? Porque viene la segunda parte. Esta es la primera, que encuentro mi árbol de problemas, las causas, las consecuencias, pero ahora viene la segunda parte que es, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Que es el trabajo duro por hacer, lo más difícil. Bueno, entonces, en el árbol de objetivos, que es el siguiente paso, ¿no? Primero hacemos el árbol de problemas y luego planteamos el de objetivos, que es traduciéndolo a cómo voy a solucionar, qué soluciones voy a encontrar frente a cada una de esas causas y consecuencias que yo identifiqué. Entonces, aquí lo que estoy diciendo y declaro es que voy a tener un matrimonio bajo el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, ya no es un problema, sino es un objetivo. Encontramos en la parte inferior los medios que se desprenden de las causas, ¿sí? Si nos acordamos cómo ha estructurado el árbol de problemas, causas, y acá encontramos los medios. En los medios, ¿yo qué encuentro? Que quiero vivir juntos y que quiero que seamos una sola carne. Para vivir una sola carne y estar juntos tenemos que tener unos objetivos como hogar, como familia. Y decidir eso, que somos una familia, hablarlo, declararlo. Es que yo estoy aterrada que llegamos a un punto que nos daba como pena decirlo. Nos daba miedo decir, somos una familia, somos matrimonio, cojámonos de la mano. Y yo me lo cuestionaba y yo decía, pero ¿por qué no le doy la mano? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo amo? ¿Sí? Pero entonces lo que les decía en mi árbol de problemas, ya llegó un punto en que yo me sentía un poco desconocida. ¿Sí? Yo decía, ¿con quién estoy? Bueno, ahora, soy una mujer sabia, soy una esposa sabia y lo declaro. Amén. Vivo en oración y meditación. Estoy trabajando en eso. ¿Sí? Y soy constante en mi relación con Dios. ¿Sí? Por eso mi mejor amigo, por eso el discipulado, por eso estar constante con la iglesia. Y no solo los domingos, ¿no? Sino es rico. Yo no sé si todos tengamos la oportunidad, porque a veces sé que se sale de las manos por tiempos, trabajos, responsabilidades, pero es rico o enriquecedor más bien podernos conectar también los miércoles. Yo siento que ahí
eso hace que uno siga como la secuencia y el fortalecimiento. Porque siento que al pasar toda una semana, estoy hablando por mí, en toda una semana algo se empieza como a quebrantar y no me deja seguir, ser disciplinada, continuar. Y confío en mi pareja, entonces confío en él porque lo he perdonado de corazón, porque hablo con sabiduría a mi esposo, ¿sí? Esos son los medios que yo he identificado en mi árbol de objetivos, perdón. Y los fines se desprenden de las consecuencias. Fíjense que las consecuencias ya es el problema materializado, ¿sí? Ya es el problema que ya ocurrió, que ya esto está mal, que ya tenemos, mejor dicho. Y cuando hablamos de los fines, entonces eso mismo pasa. Yo tengo y defino unos medios por los cuales me va a permitir alcanzar unos fines. ¿Qué quiero? ¿Cómo me quiero ver? ¿Sí? Entonces, quiero que disfrutemos de nuestra convivencia, cosa que no estábamos haciendo, no era tan bonito, no era tan agradable, no era tan enriquecedor, ¿cierto? Unificar los objetivos, claro que sí. Y nos conocemos bien y nos aceptamos. Entonces, a través del tiempo, de la oración, de trabajar juntos hacia unos mismos objetivos, yo creo que sí nos va a permitir conocernos, aceptarnos y ir hacia la misma meta, como familia y como matrimonio. Acepto la opinión de mi esposo. Entonces yo aparentemente lo escuchaba, pero resulta que no estaba acatando el consejo de él. ¿Sí? Estaba haciendo por mi orgullo, por ser una mujer independiente. Entonces yo ya me creía así y para mí era difícil escucharlo y menos obedecerlo. O sea, yo ¿por qué tengo que obedecerlo? ¿Sí? Pero fíjense que esos son las batallas que uno guerrea internamente. ¿Sí? Internamente. ¿Por qué me cuesta tanto, escucharlo? ¿Por qué me cuesta tanto hasta obedecerlo? Que no es nada malo. Pero yo sí lo veía porque cogí tanto empoderamiento, ¿cierto? Como mujer independiente, que me llevó a que era súper difícil eso, escucharlo, decir, yo por qué tengo que obedecerlo, ¿sí? Y yo pienso que a muchas mujeres a veces nos pasa, porque pues sí, hoy en día hablamos mucho de la independencia y la liberación femenina, ¿cierto? Y la igualdad, pero tenemos que saber administrar eso, porque nos desbocamos, nos desviamos. Y cuando se decide tener un matrimonio, el cuento es otro. Es diferente, cada uno tiene un rol y debemos respetarnos mutuamente ese rol. Entonces, y aprovecho para hablar y ahí de atrevida me pongo a hablar con esa motivación que está dando el pastor Martín a esos futuros matrimonios y a esos matrimonios que ya se van a dar por sentado en la presencia de Dios. Que tenemos que ser responsables, ¿sí? Y pensar en todo eso, ¿sí? Si estoy dispuesta a someterme como mujer, que vuelvo y digo yo, no es fácil, ¿sí? Someterse no es fácil, y no hay que interpretar mal la palabra sometimiento, ¿no? Que eso es otra cosa que vale la pena aclarar. Como hemos dicho y creo que el pastor Martín nos ha contado y nos ha repetido, el someterme no es someterme ni a maltrato, ni a gritos, ni a infidelidad, nada de eso. Pero someterme como esposa sí me lleva a unas responsabilidades. Y resulta que yo me puse de rebelde y no quería dar el brazo a torcer. Sentía que mi orgullo estaba trastocado. ¿Sí? ¿Cómo así que yo empoderada, ya independiente, y ahora viene un hombre aquí a decirme qué debo hacer, cómo hacerlo? O de pronto hasta prohibirme algo que de pronto sí tenía razón, pero mi rebeldía no me dejó ver eso. O mi independencia no me lo dejó ver. El confiar en mi pareja y perdonarlo y ya aprender a hablarle con sabiduría
me lleva a tener unos acuerdos mutuos con él, ¿cierto? Donde sí podamos encontrar y buscar y encontrar soluciones, ¿sí? Cosa contraria, recordemos la consecuencia, ¿no? La consecuencia era un estancamiento, una frustración, no veo solución, llegué al punto donde no los veía, pero yo quiero que los encontremos, que encontremos la solución, que la busquemos como equipo, que somos los dos, ¿sí? Porque es que yo creo hoy día que si él y yo estamos aparejados y bajo el mismo objetivo, sí vamos a lograr tener un hogar y una familia soñada. Porque yo creo que cuando se casan, o me casé, o los que se van a casar, hay un sueño, hay una esperanza de decir, quiero tener un matrimonio ideal, una familia ideal, si voy a tener hijos que tengan la mejor familia, los mejores padres, ¿cierto? Ese es como un sueño con el cual uno se casa y una ilusión. Pero yo no quiero que les pase como a mí, que se quedó en sueño, ¿sí? Y todo fue luchado, muy luchado. ¿Sí? Entonces, los que van a empezar, los que deciden asentar ese matrimonio, Dios permita y que acogidos de Dios empiecen a trabajar, a hacer el ejercicio desde el principio. No se dejen coger ventaja, porque cuando nos dejamos coger ventaja es súper difícil, ¿sí? Imposible no, pero difícil sí. Y tenemos valores como la honestidad y la lealtad, o sea, defino esos valores en mi matrimonio, si hay honestidad, si hay lealtad, me lleva a muchos otros, ¿sí? El ser leal me lleva a la fidelidad, el respeto, estar ahí siempre a pesar de todo, y la honestidad de la misma manera, que va a mitigar el engaño, la mentira, ¿cierto? Que es lo que ha venido pasando en mi matrimonio. Y mantener una comunicación asertiva. O sea, el lograr mantener la comunicación asertiva, lograr hablar de cualquier tema sin ningún prejuicio. ¿Sí? No es que como en la vida, ¿no? Yo hoy en día veo parejas jóvenes. Y que cuando las veo bien, y las veo que tienen una comunicación muy asertiva, muy bonita, que se cuentan todo, que son honestos, que se hablan de todo, sin tapujos, sin prejuicios. Yo siento que antes, fíjense cómo en la vida, por mi pensar, yo lo veía un poco mal. Hasta me atreví a dar consejo que no debí dar a gente cercana a mí. De decir, no le cuente todo a su esposo, ni le deje ver usted cuánto gana, porque eso es fijo que... Porque mi pensamiento de independencia era ese, ¿cierto? Yo decía, no, pues yo manejo mis finanzas, yo no le tengo que contar todo, hay ciertas cosas que le molestan, entonces mejor no le digo, ¿cierto? Y me atreví a dar un consejo de esa magnitud, consejo irresponsable. ¿Sí? No, eso no se hace. O sea, hoy en día digo, mejor me quedo callada, mejor no digo nada. ¿Sí? Porque yo no tenía certeza de lo que estaba diciendo, ni siquiera, o sea, por eso les digo que yo vivía engañada, que tenía el super matrimonio, que estábamos bien, porque llevábamos un montón de años juntos. ¿Cuál matrimonio dura tantos años? Decía yo. Resulta que el mío estaba en un riesgo tremendo. ¿Sí? Entonces, por eso, bueno, resulta que el árbol de problemas trae otro trabajo que no he terminado, pero de escribir. La cadena de valores se desprende de este árbol de objetivos y significa que trasladamos estos medios y los vamos a empezar a transformar en hechos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo para que vivamos juntos como una... Porque ahí eso que está escrito, muy lindo, muy bonito, ¿cierto? Oh, wow, qué árbol de objetivos tan lindo. Pero ahora yo tengo que coger esto y llevarlo a los hechos.
O sea, ahí viene el trabajo duro, ahí viene mi reto, en el cual ya estoy trabajando, ¿sí? Entonces se llama, digamos que la herramienta como tal tiene ese nombre de cadena de valor y él habla de cómo voy a yo alcanzar a ser la mujer sabia que estoy diciendo ahí. Ah, bueno, que dice que voy a vivir en oración y en meditación y que voy a ser constante en mi relación con Dios, pero ¿cómo? Entonces ahí es cuando yo creo que esa partecita sí se las compartí, era que voy a hacer el discipulado, necesito conocer bien la palabra, necesito saberme ubicar, necesito tener una guía, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, quiero tener una guía espiritual, más bien un guía espiritual, o mi consejero, que es el pastor Martín, ¿sí? Me ha ayudado un montón, ¿sí? Porque a veces yo tengo la idea, ¿sí? Pero digamos que bíblicamente, pues él es mi guía, ¿no? Y me ha ayudado mucho, me ha guiado, me ha dado palabra muy acertada. Y vivir en oración, en meditación es eso. Entonces ya tengo que saber, ya la Biblia no va a ser la decoración de mi mesita de noche, ¿cierto? Sino que voy a tener que se vuelva mi amiguita, que se vuelva mi respaldo de lo que yo hablo. Que no es nada fácil, no es fácil, porque siento yo que es una gran responsabilidad. Es lo que yo diga, como yo medite y lo que se interpreta. Pero estoy en el proceso, ¿sí? Siento que está en la parte central, porque es que el hecho de ya poder apuntarle a ser esa mujer sabia que quiero ser, esa esposa sabia, me va a ayudar a los otros objetivos, ¿sí? Me va a permitir que mi mente y mi corazón se dispongan a cómo quiero ser una sola carne con él, ¿sí? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los objetivos de él y míos y cómo los hacemos caminar hacia la misma meta? Frente al confiar en mi pareja, hay un proceso ahí que, como les decía, yo de un proceso de apoyo psicológico que yo hice. Sí hay unas herramientas que me ayudaron, yo por eso hago salvedad de ello, que todo no fue malo, simplemente paré porque no lograba sanar algo, ¿sí? Pero yo pienso que Dios sí me está ayudando a sanarlo, ¿sí? Pero sin embargo, con respeto digo hacia la profesión, sí brindan unas herramientas que nos ayudan y que me permiten enlistar varias cosas que debo perdonar, ¿sí? Fíjense que es bueno escribir, meditar en ello y lograr empezar a que cada cosa que me hería o me lastimaba del pasado, irlas escribiendo e irlas destruyendo también, ¿sí? Porque eso me ayuda a ir eliminando de mi corazón, de mi mente, ir perdonando, ¿sí? Desde diciembre, o sea, han pasado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, porque ya es 1 de mayo. 5 meses orando, 5 meses meditando, pero juiciosa. 5 meses de verdad, como yo tenía que hacerlo. 5 meses que al comienzo empecé a pedirle a Dios por mi esposo, pero luego ya decido, como les dije ahorita, entregárselo a él, entregarle los problemas a él. Y ocurrió algo muy bonito, pues que yo se los voy a compartir. De pronto aquí me pasa, pero no quiero dejarme llenar de emociones, porque las emociones nos hacen jugadas. Pero pues lo digo es porque ya está pasando, y es que ocurre algo donde él, o sea, este trabajo lo he venido haciendo yo sola, ¿sí? Y el pastor Martín me decía, sigue tu trabajo, sigue haciendo
tu devocional, sigue orando, sigue leyendo, no te des por vencida, porque no les digo que en algunos momentos yo me sentía sola y yo dudé, donde pensé que esto sí valdrá la pena o no, ¿sí? Sin embargo, cuando yo le entrego a Dios a mi esposo, pues yo le digo a él, Señor, ministralo tú, o sea, haz tu voluntad, si es el hombre que tiene que seguir a mi lado en mi vida, que siga, si no, apártalo, ¿sí? Duele, duele decirle eso a él, porque me daba miedo, eso era uno de los miedos que yo tenía, decirle a Dios, quítalo de mi vida si es tu voluntad, ¿sí? Porque ahí es donde vienen los famosos apegos. Y sí pasaba, yo decía, tengo un apego, hay algo que, y por eso viene el dolor y el temor de soltar, ¿sí? Pero cuando logro decirlo y lo digo muy convencida, yo siento que eso me liberó un montón, ¿sí? Me quité una carga. Y resulta que por estos días, oh sorpresa y qué bendición, eso se lo voy a contar al pastor Martín aquí en la virtualidad, no se lo he contado. Que mi esposo me busca y me dice, oye, en algún momento tú me compartiste un devocional y es un reto de matrimonio, o sea, obviamente basado en la palabra. Y yo en algún momento se lo compartí, se lo envié, pero pues él hizo caso omiso, no lo miró nada, ahí me sentí un poquito con el corazón arrugado y yo dije, ay Dios mío, no me escuchaba, no me ponía cuidado, no me decía amén a las citas bíblicas que yo le enviaba, nada. Y yo sentía que tocaba la puerta y no me abrían, no me abrían. Entonces ese sentimiento al principio es muy fuerte. Ahí era cuando el pastor Martín me decía, sigue, adelante, porque en algún momento va a pasar algo. Y bueno, y yo seguí, y pasa que cuando él me menciona eso y me dice, yo quiero que tú me ayudes a entender la palabra, a que hagamos el devocional juntos. Ayúdame porque yo quiero estar a tu lado y seguir tu línea. ¡Ah, Dios! Como les digo, no me quiero emocionar mucho, pero eso fue, o sea, no, yo sentí que ahí él me está respondiendo. Y él se me arrodilla y me dice, ayúdame, yo quiero estar contigo, yo quiero estar con Dios, yo sé lo que tú estás haciendo, yo me estoy dando cuenta de lo que tú estás haciendo, me dijo. Y no, eso fue, o sea, yo no sabía si brincar, si llorar de alegría, si más bien guardar compostura y no demostrarle a él nada. Pero pues que me diga él eso con un carácter, o sea, es un militar, tiene un carácter fuerte, tiene un orgullo alto, ¿sí? Es una formación que ya trae. Y que él lo logre y logre recibir de alguna manera. O sea, yo ahí me doy cuenta que Dios sí está trabajando también en él. Amén, Dios mío. Y que me está escuchando. ¿Sí? Y eso me llenó mucho. Y como les digo, ahí estamos pasando por unas tribulaciones fuertes. Fuertes. Que yo digo que en otras épocas, donde no estuviera yo fortalecida como lo estoy hoy en día, ya me hubiera derrumbado realmente. Pero hoy en día yo digo, podrán estar pasando los problemas que estén pasando, pero si Él se une a mí y vamos por este camino, yo sé que lo vamos a lograr. O sea, yo sé que vamos a salir adelante, yo sé que quiero ser testimonio, quiero en algún momento venir con Él y poderme presentar con ustedes. Pero para eso tenemos un camino por recorrer, un camino por seguir y por pues, la gloria de Dios está pasando. Entonces, yo le conté a él que yo iba a socializar mi árbol de problemas, pues obviamente él está involucradísimo ahí.
Y en mi árbol, lógicamente, de objetivos. Fíjense que él alcanzó a hacer en diciembre el árbol de problemas de él. Él lo trabajó, pero se alejó, lo dejó hecho. Y el pastor Martín me coge y me dice, mire su esposo, tremendo árbol de problemas que hizo. A él le hice 2 o 3 observaciones, está perfecto. Cuando estábamos en la etapa de diciembre y enero dándole duro a ese árbol que era difícil entenderlo y comprenderlo para muchas personas. Y él lo hace, tremendo árbol que hace porque él se expuso ahí. ¿Sí? Solo que paró, solo que decidió y dijo, no, esto como que no, algo pasó. Probablemente los problemas y las situaciones por las cuales hemos venido atravesando y pues hicieron que él parara, pero sin embargo yo sé que él va a seguir trabajando y yo sé que él va a ser juicioso su árbol de objetivos porque es necesario. O sea, yo siento que esta herramienta sí es una ayuda. Yo sé que hay muchas personas que de pronto no lo han hecho o lo empezaron también y pararon, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra manera también de aprendizaje, de escribir, de plantear nuestra situación personal. Y como les digo, también nos dará miedo, ¿no? Miedo en aceptar algo en lo que yo tengo que mejorar. Sí, o sea, eso no pasa nada, no es malo. Pero cuando uno es capaz y entiende la herramienta y logra hacerlo, esto, pues personalmente lo digo, me ha ayudado, ha sido una guía para mí. Me está permitiendo dar el paso a paso, porque esto tiene un orden. Yo no voy a hacer todo de una y voy a meterme de cabeza a todo, porque no va a tener un orden, me voy a confundir, me voy a sentir cargada también, ¿no? Quiero arreglar todo así, como sacarla. Sí, sí, señor. No, nos toca paso a paso, ordenadamente. ¿Cuál es la prioridad? Y vuelvo y digo yo, la parte central para mí es la prioridad. O sea, si yo logro eso, yo voy a lograr lo demás. ¿Sí? Porque adquiero sabiduría, porque adquiero sapiencia con la palabra y saberla meditar, saberle hablar a Él, saberle decir a Él lo que yo siento a través de la palabra. Porque él sí ha sido un poco alejado, ¿sí? Digamos que su crianza y sus cimientos religiosos, ¿sí? Pues han sido los católicos y pues obviamente es diferente, ¿no? Es diferente. Pero entonces, ay, sí, por acá tengo, gracias. Entonces, eso hace que de pronto él al principio lo veía raro, ¿sí? Pues sí, pues ahí dice, y él una vez me dijo, oye, es que yo no entiendo, yo le pido a Dios, no, él lo dijo así, creo que se lo alcanzó a decir al pastor Martín, yo necesito paz, le dijo, yo necesito paz, yo quisiera sentir esa paz de la que hablan, dijo él. Y un día, ahorita después de este proceso de 5 meses míos, yo le dije a él, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Esa paz que tú estás pidiendo sí se puede lograr, sí se puede conseguir, porque es que hoy en día me atrevo a decirle que la siento, ¿sí? Que no me siento frustrada, que no me siento agobiada, ¿sí? Ese agobio que sientes que te carcome y no te deja vivir y solo te enfocas en ver el problema, ¿sí? Ahí es donde uno dice, ¿la esperanza dónde está? Pero cuando llega esa paz de verdad a tocar nuestras vidas, que yo pienso que es a través del Espíritu Santo que llega, entonces sí se siente, sí es de verdad, ¿sí? Y yo le doy, digamos que le doy la esperanza a él que sí llega, pero pues hay que trabajar por ella, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene esta palabra que nos ayuda, nos fortalece y eso es lo que yo también quiero hoy dar testimonio, ¿sí? Contar que sí se puede, que sí hay esperanza. Saber meditar la palabra no es fácil. Y el hecho de memorizar palabras, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo.
Memorizar palabras sí ayuda. Memorizar palabra fortalece. Cada día hay un tropiezo, siempre. Yo creo que todos vamos en el camino y nos encontramos un tropiezo, un pecado. Algo que nos inclusive nos saca de casillas, nos altera un poco. Cada uno nos conocemos nuestras debilidades. Entonces, para mí también el tener la palabra memorizada ha ayudado a eso, a que se venga a mi mente, me calme, ¿sí? Yo la medito, la repito y me permite cambiar, o sea, rápidamente transformarme. Fíjense que les comento que cuando yo decía por ahí en mi árbol de problema que exasperaba a mi esposo y probablemente a mis hijas, porque me dejaba ganar de mi temperamento, de mi carácter. Él siempre me ha dicho que yo tengo un carácter fuerte. Él dice, tú tienes un carácter fuerte, tú eres dura, tú eres… Yo a veces me miro y yo digo, ¿será? ¿O será lo que yo he venido aparentando? Porque siento que no. Pero probablemente esa fue la barrera que yo puse o esa careta que yo puse frente a él. ¿Sí? Pero probablemente yo no sea tan dura, tan fuerte. Sí tengo una formación muy así cuadriculada y sé que eso me ha impedido dar el paso, que yo creo que sí les compartía la vez pasada. Dentro de mis problemas, el hecho de reconocer y salir de mis miedos fue salirme del cuadrado donde yo estoy, ¿sí? Por mi crianza, por mi formación, por lo que hago laboralmente, es una tendencia. Pero acá la palabra, y ahí es donde esto no solamente está haciéndome efecto en mi matrimonio, sino yo siento que me está ayudando en general en mi vida, ¿sí? A ser más empática, a ponerme en el lugar del otro, que a veces yo fallaba en eso, ¿sí? Tengo que pensar en el otro, cómo se siente el otro, cómo debería yo actuar frente al otro teniendo en cuenta su situación. ¿Sí? Uno resulta siendo un poco egoísta frente a eso porque yo soy así y estoy aquí en mi cuadradito y de ahí no me salgo, ¿sí? Entonces aquí esto va ablandando corazones, me va moldeando mi carácter, que es lo que yo tanto le pido a Dios y pues solo pedirlo no, sino trabajarlo, que moldee mi carácter, ¿sí? Que ablande mi corazón, que no solo como yo le decía a él, transforma el corazón de piedra de mi esposo en carne, Señor, le decía yo a él. Pero el mío también, ¿sí? Yo creía que el mío era blandito, pero no. Sí, reconocí eso y le dije, transforma el mío, Señor. Dame un corazón nuevo y renueva ese espíritu dentro de mí, Salmo 51. Poderoso. Amén. Bueno, y para terminar, pero esta cita yo no la tengo por acá, es la primera de Corintios 13:7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Alargo al 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, principalmente estaba tomando, y discúlpeme, me retracto que viene desde el 4 y fue uno que yo leí precisamente anoche con mi esposo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Precisamente anoche leí esa palabra con mi esposo. Y ahí es donde se acerta un poco o se acentúa un poco lo que él y yo queremos. ¿Sí? Ahí él me decía, si te das cuenta, el amor no es tan fácil. El amor no es solo emociones, ¿sí? Y la felicidad. Porque fíjense que la felicidad pues, tiene varios componentes, ¿sí? La felicidad no podemos dejarnos engañar de las emociones y los sentimientos, porque a veces sí pasa, y más en una pareja. Entonces aquí, este apartado de Primera de Corintios, pues nos tocó un montón, ¿sí? O sea, nos recuerda cómo es vivir en matrimonio, nos recuerda que no es fácil,
que hay dificultades, que hay problemas, ¿sí? Y que es sufrido y nosotros nos miramos y decíamos, no, sí, qué sufrimiento, ¿sí? Por las circunstancias y las situaciones que hemos tenido que enfrentar. Son muchas, en algún momento las contaremos. Pero ahí es cuando vemos que, y de la mano, vuelvo y repito, del árbol de problemas, es no guardar rencor, es no ser injusto, es no decir palabra ofensiva, ¿sí? Que caí en ese error, o caímos, ¿sí? Entonces, es con esa palabra que yo quisiera cerrar mi testimonio, mi socialización de este querido árbol de problemas que se va a ver mi compañía, hasta tanto no lo supere. Y va a quedar escrito, pues para gloria de Dios, para ser testimonio, pero sobre todo el de objetivos. Amén. Muchas gracias por la audiencia. Espero que el mensaje haya llegado. El exponerles mi árbol, como les digo, quiero que ojalá ayude a alguien, que dé luz a alguien de cómo formular ese árbol que de pronto no se ha logrado terminar. Entonces, es con todo el amor, con toda la fe y la esperanza que tengo sobre ello. Y muchas gracias al pastor Martín que nos está viendo y a la gente de AIP. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.